Hoy concluimos el capítulo 32 de Éxodo. Parece que hemos estado aquí por meses. Tomamos una pausa en el verano y hablamos de la idolatría que se encuentra en nuestras vidas. Hablamos de la idolatría que se encuentra en el Nuevo Testamento. La idolatría no se mira igual. Ustedes saben que la idolatría puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser nuestros trabajos, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser mujeres, puede ser hombres, puede ser lo material. Entonces los ídolos, la idolatría hoy se mira igual, pero es igual que en el Antiguo Testamento, nomás que la cara de la idolatría se mira diferente. Entonces, y luego comenzamos Éxodo 32 este mes. La meta es todavía terminar el libro de Éxodo, que hay 40 capítulos, los últimos de noviembre. Vamos a estar mirando Éxodo 32. Vamos a terminar hoy la cuarta parte de Éxodo 32. Elige sabiamente a quién servirás. Choose wisely who you will serve. Porque viene el momento en nuestra vida cuando hay algo que es de Dios y algo que no es de Dios. Y en ese momento hay que decidir si vamos a elegir sabiamente qué vamos a servir. Vamos a servir las cosas y deseos de este mundo, del diablo, las cosas de Dios. Y lo primero que miramos en versículos 1 a 6, lo voy a leer. Al ver contexto. Los hebreos ya tienen ¿cuántos días en el monte? 40. ¿Y dónde está Moisés? ¿Está Moisés con ellos en la base de la montaña? ¿Dónde está Moisés? Arriba, recibiendo los 10 mandamientos, recibiendo las 2 tabletas, recibiendo las instrucciones de Dios. Por 40 días, Moisés y Josué están en la presencia de Dios recibiendo instrucciones. Y en la base de la montaña donde Dios los dejó, está el pueblo hebreo de Dios esperando a Moisés y están mirando hacia al pico y están mirando truenos y fuego y humo con la presencia de Dios. Pero como cualquiera de nosotros, cuando estamos cansados de esperar en Dios, vamos a las cosas que no son de Dios. Y es ahí donde en 32 dice el versículo 1: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, Aarón es el hermano de Moisés: quítenles a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, que los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido, él hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Y miramos esta parte primera de Éxodo 32. Hay que mantenerte paciente. ¿Quién aquí está cansado en esperar en algo? Están esperando que la bendición de Dios, o una bendición, o una oración que tienen ya por años o tiempo, se están cansando de orar y están cansados en esperar en Dios. Una vez me pongo así. Y esta gente terco, estaban en la misma situación, estaban impacientes. ¿Dónde está este Moisés que nos sacó? Oye, hermano de Moisés, haznos un ídolo y preséntalo al pueblo y dile que ese es el Dios que nos sacó. Entonces, mantente paciente y firme en Dios. El enemigo hará que lleves tus emociones y los deseos de tu corazón para llevarte a la idolatría. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Se entregaron al desenfreno. Y hemos hablado un poco del desenfreno, ¿verdad? El desenfreno es cuando nos dejamos ir. ¿Cómo podemos dejarnos ir hoy al desenfreno en algo? Escojan un pecado. El desenfreno del alcohol, ¿verdad?
el desenfreno de la droga, el desenfreno del trabajo, el desenfreno de faltar el respeto a la esposa, el desenfreno de faltar el respeto al esposo, el desenfreno de echar maldiciones, el desenfreno de vivir una vida con los compadres, con las comadres, el chisme. Eso es el desenfreno. Y eso fue lo que usó el diablo para atraer Acuérdense que el pueblo estaba presente primero con Moisés en la base, porque Dios bajó y dio por medio de su palabra, hablando, le dio los 10 mandamientos por su boca. Y todo el pueblo, incluso Moisés y Josué, escucharon. Entonces ellos sabían las instrucciones. Y luego miramos parte 2, versículos 7 a 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo de forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me ha dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, le dijo a Moisés. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti te haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país, nomás con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma, por favor, ya tu enojo. Puedo imaginar a Moisés clamándole a Dios: aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste a ellos que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a tus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces aquí miramos a un Moisés intercediendo por el pueblo. Y hay esperanza cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros caemos a la idolatría, cuando nosotros caemos al desenfreno y pensamos: no hay esperanza para mí. No hay por qué Dios me va a dar oportunidad de perdonarme. ¿Por qué Dios será un Dios que me va a permitir otra oportunidad para seguirlo? Pero eso es lo que nos trata de decir el diablo, la duda. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Y quién ahora, vimos hace como 2 semanas, quién intercede para nosotros hoy? Jesús. Moisés es simbólico de Jesús. Pero alguien más grande que Moisés ha venido, y es en forma de Jesucristo. Entonces, aun cuando fallas, ¿quién aquí ha fallado? Fracasado, caído, ha tropezado en algo. Yo. Aun cuando fallas, como el pueblo fracasó aquí, Jesús intercede por sus elegidos en el cielo ante Dios. La esperanza no se pierde. Si tú estás aquí presente en este momento, sentado, sentada, y piensas que no hay esperanza para ti, hay esperanza. Porque Dios no quiere, Dios se tarda en castigar unas veces. ¿Por qué se tarda? ¿Quién aquí ha tenido un hijo, una hija, un nieto, nieta, donde merecen castigo, verdad? Pero nos tardamos en castigarlos? ¿Por qué? Porque nos duele, ¿verdad? Duele castigar al hijo o a la hija. Y Dios es lo mismo. Dios es un Dios misericordioso, compasivo, que perdona, y Él no quiere disciplinar, y Él es paciente en dejarnos en nuestro pecado. Quizás se van a arrepentir, quizás van a mirar, quizás van a ir a una iglesia, quizás van a escuchar algo en la palabra, quizás un hermano, una hermana, alguien de la iglesia les va a decir algo y se van a arrepentir. Y Dios permite tiempo para que pase, para que vengan de arrepentimiento. Pero cuando eso no sucede, hay que castigar, es lo que dice Dios. Pero siempre aún todavía hay esperanza
porque Jesús intercede para nosotros. Parte 3, 15 a 30. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tantas las tablas como escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué, acuérdense que Josué es un joven, es el general de Israel. Un día él va a traer a los hebreos a la tierra prometida. Ahorita no lo saben ustedes, pero un día Moisés va a desobedecer a Jehová y también Moisés no va a ser permitido entrar a la tierra. Josué es el general y es el líder que sigue después de Moisés. Y entonces Josué todavía está joven, todavía está aprendiendo. Entonces, versículo, ¿dónde estaba? 17, cuando Josué oyó el ruido, los gritos del pueblo, dijo a Moisés: mira, el campamento grita gritos de guerra. Pero Moisés, sabiendo que era sabio, respondió: lo escuchó, no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció, se los entregó, se los dio en el agua y se los dio a beber los israelitas. Es como que digo, tráguense esto, tráganselo. ¿Quieren esto? Ahora, beban. 21. Aarón le dijo a su hermano: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal este pueblo es. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés, entonces Aarón no tomó nada de la culpa. Este pueblo tuyo me dijo que trayera, que se querían entregar su joyería, querían que hicieran un ídolo, y luego yo les dije que trajeran todo el oro, y yo quemé y redetito, y luego salió un becerro de oro. No tomó ninguna culpa. Es lo que pasa cuando un líder religioso escucha la mayoría de las voces de la iglesia. Porque muchas veces la iglesia quiere dirigir la iglesia en vez de que el líder o la persona que Dios ha puesto que lo dirija. Pero también tienen que tener cuidado, porque sus voces: bueno, yo quiero que hagamos eso, yo quiero que tengamos eso, yo quiero que suceda esto en la iglesia. Y lo que sucedió con Aarón, él escuchó las voces del pueblo. Así es como crecen muchas iglesias, porque el líder que está parado aquí escucha las voces de la mafia, de la congregación, del pueblo, y luego como los oídos le están siendo cosquillas a los oídos de los congregantes, comienza a crecer la iglesia. Y es lo que le sucedió a Aarón. Versículo 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el asmarreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté del parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno de la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor.
Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente Moisés les dio a los israelitas, les dijo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre y que Dios les perdone su pecado. Entonces aquí en esta parte aprendimos lo que sucede cuando deshonramos el pacto. La semana pasada lo comparamos como un matrimonio. Levanten sus manos al que está casado ahorita o han estado casados. Es lo mismo con Dios cuando Él escoge su novia, su esposa, el pueblo de Dios. Y cuando deshonramos el pacto, ¿qué sucede cuando se deshonra el pacto en un matrimonio? Hay problemas, ¿verdad? Cuando hay infidelidad en el matrimonio. Vino la infidelidad en el pueblo de Dios por medio de la idolatría y deshonraron el pacto. ¿Y qué es lo que hizo Moisés con las dos tabletas? Las echó al piso y las quebró. Pero eso es simbólico de algo que la promesa, el pacto, la palabra que fue dada por Dios fue quebrada. La promesa fue rompida. La palabra fue rompida. Y luego viene también cuando viene el momento de separarnos de nuestro pecado, hay el momento de apartarnos de eso. Entonces Moisés le dijo al pueblo: los que estén con Dios, pónganse acá, los que no, déjense allá. Y se quedaron. Eso es lo que me sorprende bastante, que unos se decidieron quedarse a otro lado. ¿Y qué trajo Dios contra el otro lado? Consecuencia. Hermano con hermano, padre con hijo, hubo consecuencias. Ser cristiano va a haber dolor cuando hay que apartarnos de nuestras familias, porque las familias son las que nos están arrastrando en vez de andar caminando con Dios. Son los que nos arrastran y nos detienen para atrás. Éxodo 32, versículos 31 a 35, vamos a mirar ahora que el perdón de Dios trae restauración. Ustedes que están casados, han estado casados, cuando hay perdón, hay restauración, ¿verdad? Muchas veces. Pero todavía puede haber consecuencias. Todavía pueden quedar las consecuencias de la infidelidad. Todavía pueden quedar las cosas que sucedieron o que siguen a una persona toda la vida, aunque se haya restaurado. Eso es lo que vamos a mirar. Perdón de Dios trae restauración y su presencia, pero no siempre elimina las consecuencias. 31, para terminar. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo a hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar de que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Pues fue así como por causa del becerro que habían hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Entonces Moisés de nuevo va y habla con el Señor y le dice: Señor, qué gran pecado han hecho mi pueblo, mi gente, mi familia. Pero te pido, te clamo, Señor, que si vas a borrarlos, en vez de borrarlos, bórrame a mí del libro. Bórrame del libro que has escrito. Yo no sé a qué se está refiriendo aquí Moisés, qué libro. Yo sé que en el Apocalipsis se habla de un libro de la vida, donde cada nombre que no esté escrito en ese libro de la vida va a ser expulsado al infierno.
No sé si ese es el mismo libro que está refiriéndose a Moisés. Pero Moisés se está metiendo por el pueblo, pero está diciéndole a Dios: Señor, si lo vas a borrar, no lo borres, bórrame a mí, déjalos a ellos. Es lo que hace Dios, ¿verdad? ¿Borra a Moisés en vez del pueblo? No. ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse Dios de oro? Sin embargo, dice Moisés, yo te ruego, yo te clamo que les perdones su pecado. Pero, dice Moisés, si no vas a perdonarlos, entonces mejor bórrame a mí del libro que haces. Moisés lo que está haciendo, se está tratando de meterse como el sustituto. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Cada persona en su voluntad rechaza a Dios o a Jesús. Y Dios deja culpable al individual. ¿Están conmigo? ¿Por qué no quiso Jehová permitir que Moisés se metiera en vez del pueblo? ¿Por qué? Yo cuando estaba estudiando esto, dije, ¿por qué no? Moisés se quería entregarse, como Jesús se entregó para el pueblo perdido, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios no permitió a Moisés que se entregara a él mismo en vez del pueblo? Alguien, adivine algo, cualquier cosa. Yo no sabía tampoco, hasta que lo pensé y lo pensé y lo pensé. Sí, Dios es un Dios misericordioso. Él podía haber matado a Moisés, una persona, un individual, en vez de todo el pueblo, ¿verdad? Eso hubiera sido en un sentido misericordioso, Jehová, ¿verdad? Poner y castigar a una persona. Pero ¿por qué no lo permitió? ¿Por qué mejor decidió Jehová: voy a castigar al individual, cada persona que me ha rechazado? ¿Por qué no permitió a Jehová, Dios, castigar solo a Moisés y dejar ir el pueblo? Porque cada uno de ellos todavía tenían la responsabilidad de haber escogido a Dios y no escoger a Dios. Pero lo que también estaba pensando, me adelanté. Y estoy pensando en hoy. ¿Hay un hombre afuera de Jesucristo mismo que puede quitarnos el pecado? ¿Que puede darnos vida eterna? ¿Hay otra persona afuera de Jesús que murió, fue sepultado, resucitó? ¿Hay otra persona afuera de Jesucristo que uno puede ir para el perdón de Dios, para darnos vida eterna? ¿Hay otra persona? ¿Hay otro sustituto? Jehová lo sabe, que un día Jesús se va a entregar él mismo. Y él no quería, Jehová no quería, miles de años después, que uno pudiera decir: bueno, no nomás hay Jesús, hay Buda, hay la Virgen, hay los santos, hay este hombre en Roma, hay un sistema. Jehová quería que solo Jesucristo fuera el sustituto. Y si se lo hubiera entregado a un hombre, al pueblo por medio de Moisés en ese momento, solo salvación viene por medio de Dios, no un hombre. Eso es lo que yo estoy pensando. ¿Están conmigo? Porque si Dios hubiera castigado solo a Moisés, hubiera dejado un ejemplo para nosotros hoy. Bueno, Dios castiga. Podemos ir a un hombre físico, podemos ir a una mujer física, podemos ir a alguien que ha muerto y pedirle que nos dé salvación, que nos perdone. Dios no quería que sucediera eso con nosotros, por eso no permitió, yo creo, a Moisés que tomara el castigo. El único castigo fue puesto sobre Cristo. Y como dice en Efesios 2, 8 al 9, dice que por gracia somos salvos. Y la única persona que da gracia y perdón es Jesucristo. Y por eso Jehová le dice a Moisés aquí: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Y solo Dios borra y solo Dios da vida. Romanos 9:3 dice:
desearía, porque también Pablo lo hace, cuando Pablo va a su pueblo hebreo, su pueblo judío, Pablo era un judío, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pablo escribió 13 cartas. Y cada vez que él iba a predicar el evangelio de las buenas noticias de Jesús, él iba a los judíos primero porque él era judío. Pero los judíos, su propio pueblo, rechaza la verdad de Dios. Y le duele tanto su corazón que él hace lo mismo que estaba tratando de hacer Moisés. Y dice Pablo, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. Ni Pablo podía tomar el castigo. Entonces Pablo se quiere entregar igual como Moisés se quería entregar a su pueblo, pero Pablo no lo podía hacer. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarse a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Nadie más. ¿Quién más ha venido de nuevo a la vida? Saben que Lázaro vino a la vida de nuevo, ¿verdad? Lázaro, ¿saben quién es Lázaro? Lázaro era el hermano de Marta y María en el Nuevo Testamento. Ellos eran buenos amigos de Jesús y él iba a cenar con ellos en la casa. Y un día murió Lázaro y lloró Jesús. Y vino Jesús 4 días después y lo levantó de la tumba de la muerte. Le dio vida. Y también cuando Jesús murió, también salieron muchos muertos de las tumbas. No sé si se acuerdan. Pero, entonces, sí han habido personas que han sido resucitadas. Pero ¿saben lo que ha sucedido después con esa misma gente? Han muerto de nuevo. Solo una persona ha venido de la muerte y se quedó vivo y está ahorita a la diestra de nuestro Padre, es Jesucristo. 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Luego aquí, ¿recuerdan la pregunta que Moisés le dijo al pueblo? Le dijo en capítulo 32, aquí le dijo al pueblo, en versículo 25, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a entrada del acampamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Viene el momento en nuestras vidas cuando tenemos que decidir, ¿estamos para Dios o no para Dios? Hubo algunos que decidieron quedarse donde estaban y Dios los castigó, los mató. Y aquí en Josué, el versículo que hemos estado leyendo los últimos semanas, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. ¿Quién estás sirviendo hoy? Moisés le preguntó al pueblo, los que estén con el Señor, pónganse en mi lado. ¿A quién estás sirviendo hoy? ¿A qué lado te estás poniendo? ¿El lado de Dios o el otro lado? Y luego, como vimos a los fines de este capítulo, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los castigó. Pero como miramos, los últimos 32... Moisés intercedió por el pueblo y Dios aplacó su ira y luego restauró y fue la presencia, el ángel. Una cosa de nota, en el versículo 34, tú ve y lleva al pueblo al lugar de que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. ¿Quién será este ángel? No dice nombre, ¿verdad? ¿Quién piensa que era este ángel? Acuérdense que enfrente de Israel iba en la noche
era una nube, en el día era un fuego, ¿verdad? Pero también había un ángel del Señor, se les dice una vez, el ángel del Señor iba delante de ellos. Y acuérdense que cuando ellos estaban saliendo de Egipto y fueron arrinconados con el mar rojo y los egipcios atrás, la nube se dio vuelta y el ángel del Señor también se dio vuelta para meterse en medio de los hebreos y los egipcios. ¿Quién es este ángel de que se refiere aquí? Pero más específico, yo creo. No lo dice. ¿Quién? A mí se me hace que este es Jesucristo preencarnado. ¿Qué significa cuando digo encarnado? Encarnación. Yo estoy ahorita viviendo encarnado. Estoy en mi carne, ¿verdad? Estoy vivo. Tengo carne y hueso. Cuando digo la preencarnación de Jesucristo, cuando Jesús vino, nació como bebé, eso era la encarnación de Cristo. Vivió como un ser humano, carne, hueso, como bebé, como nosotros, somos encarnados, seres humanos. Cuando escuchamos el ángel o el ángel del Señor, casi estoy seguro que se está refiriendo a la preencarnación de Jesús, en la forma de un ángel. La Biblia no lo dice, pero cuando vean el ángel del Señor o el ángel, casi estoy seguro que Jesucristo mismo estaba caminando con ellos. ¿Ande? Preencarnado, antes de encarnarse en la forma que miramos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando escogimos y hacemos malas decisiones, pero miramos que estamos equivocados, siempre hay una oportunidad para arrepentirnos. Siempre, siempre, siempre. Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Él toma a cualquier persona perdida, no importa qué perdida o perdido esté ese hombre, esa mujer, qué ensuciado esté de la suciedad, qué borracho, qué drogadicto, qué enterrado en la infidelidad, en el matrimonio, qué feo esté la suciedad en sus vidas. Dios puede perdonar y Él puede restaurar. Y Él puede traer su presencia de nuevo en la forma, para ellos era la forma del ángel. Lo restauró y trajo el ángel. Y hoy nosotros puede restaurarnos y traernos la presencia de Dios de nuevo en nuestra vida. Pero no siempre elimina las consecuencias. Restaura, pero unas veces esas consecuencias nos siguen toda nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que caminar, balancear nuestras vidas con esas consecuencias. Porque esas consecuencias, ¿quién atrajo esas consecuencias? ¿Dios atrajo esas consecuencias o quién las atrajo? Nosotros mismos. Si están orando por alguien hoy, o si ustedes están en una situación donde están metidos en un pecado, algo así, no se pueden salir, hay esperanza. No importa las consecuencias que vengan después, pero Dios quiere alinearte para atrás a Él. Él quiere corregirte, pero ¿por qué? Porque Él te ama. Él quiere que tú le des vuelta y en arrepentimiento al pecado, que le des vuelta a eso y que le des vuelta, le des a la faz, a la cara de Jesucristo. Pero no siempre borra las consecuencias. En un matrimonio, cuando hay infidelidad y hay restauración, una vez todavía hay consecuencias que siguen toda la vida, ¿verdad? Y eso es algo que la pareja tiene que caminar bien cuidadosamente, ¿verdad? Cuando alguien es encarcelado y van a la cárcel, a la prisión, y el sistema los deja salir, son libres. ¿Qué son las consecuencias de alguien así? Tienen la libertad de salir al mundo, pero consecuencias, tienen un récord. Es difícil de encontrar un trabajo, es difícil porque ya son gente sistemáticos cuando han vivido en un sistema de prisión. Entonces, esas son consecuencias. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros pecamos, nos dejamos desenfrenados,
al pecado, tomamos mucho, nos llenamos de la droga, las consecuencias pueden ser físicas o pueden ser emocionales. Entonces, Dios quiere restaurarte, pero no siempre quita las consecuencias. Por eso, elige sabiamente a quién servirás, porque muchas veces, aunque Dios restaure, aunque Dios traiga de nuevo su presencia, hay castigo y hay esperanza en restauración, pero también hay consecuencias. Y miramos esto en el pueblo de Dios, en Israel. Padre Celestial, si hay alguien aquí que está caminando en la oscuridad, Señor, tiene el yugo el peso del mundo, el yugo son esclavos al pecado, Señor, como dijo la alabanza. Señor, sácanos de esa maldición, sácanos de esa pesadilla, sácanos de ese Egipto, sácanos de la esclavitud, Señor, sácalos de eso, Señor. Te pedimos, te clamamos en el nombre de Cristo, que esa persona sea levantada hoy, que vea la luz del día por medio de fe en Cristo, Señor, porque tú los quieres sacar de eso. Y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo, tu Hijo, Señor, que lo haga esta tarde, sabiendo que no importan las consecuencias, Señor, pero lo único que importa es que comience a caminar en tu luz, Señor. Gracias por el recordatorio que tú nos das por medio de tu palabra, que aunque tropezamos, aunque fracasamos, tú nos das una salida para poder restaurarnos, Señor. Que esto de hoy sea una advertencia, Señor, para nuestras vidas hoy, para nuestros matrimonios, nuestras vidas en el trabajo, para nuestros hijos, para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.